Hola, bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que se transmite a través de la señal de JNE-TV en los canales 44 y 516 de Movistar. Hoy tenemos un programa bastante especial. Nos acompaña Marie-Christine Fuchs, directora del programa de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. La razón de su presencia en nuestra capital obedece a que se realizó hace unos días el 24º encuentro anual de presidentes de magistrados de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina y que ha tenido realmente una gran repercusión. Asimismo nos acompaña el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. El tema tratado en este 24º encuentro anual ha sido el juez constitucional y el cumplimiento de sentencias. Queremos darle la bienvenida a ambos. Doctora Espinosa Saldaña, señora Marie-Christine Fuchs, gracias por estar en Tus Derechos. Muchas gracias, siempre es un gusto estar otra vez aquí en Tus Derechos. Marie-Christine, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. La idea es que nuestros amigos puedan, de boca de quien nos ha permitido participar de esta actividad, conocer de qué se trata cuando hablamos de un encuentro de la naturaleza del que hemos tenido estos días. ¿Cuál es la finalidad? ¿Quiénes participan de esta actividad? ¿Y cuáles han sido los ejes de la discusión? Bueno, primero muchas gracias por la cordial bienvenida al Perú. Desde el programa Estado de Derecho para Latinoamérica con sede en Bogotá, hace 24 años organizamos este importante encuentro de magistrados, presidentes de tribunales, cortes y salas constitucionales para fomentar el intercambio entre estos jueces, para brindar un diálogo importante al nivel regional y no solamente en Latinoamérica, sino también siempre está presente en estos encuentros un juez del Tribunal Constitucional Federal de Alemania. En esta ocasión nos acompaña el profesor Michael Eichberger, juez del Tribunal Constitucional hace 12 años. ¿Y por qué hacemos este ejercicio? Porque nosotros pensamos fuertemente que el éxito de esta región está ubicado en el intercambio, en el diálogo entre los países vecinos, entre los países amigos, porque a pesar de muchas diferencias, creemos fuertemente que estos países de la región tienen muchas cosas en común que hay que destacar y que hay que encontrar. Estupendo. Yo, siendo ya asistente y participante como expositor en varios de estos encuentros, es muy importante porque tenemos problemas similares y nos permite intercambiar experiencias para mejorar lo que venimos haciendo en cada uno de nuestros países. Pero ¿cuáles han sido los temas en esta ocasión que se han abordado? Bueno, en esta ocasión creo que estamos abordando unos temas con muchísima importancia para la región. Primero hemos visto un poco el rol, el papel del juez constitucional en el continente que ha cambiado bastante en este momento, no como antes, son solo aplicador de normas. Hoy en día, con los retos de nuestros tiempos, con los nuevos desafíos, por ejemplo, que tenemos en materia de temas sociales, en temas de la moral pública, el juez se ha convertido en un verdadero mediador entre la ciudadanía y el poder público, y también en una especie, también en un creador de políticas públicas. Y todo esto hay que ver, hay que analizar y hay que, por supuesto, también darle límites. Eso daría para conversar muchísimo y seguramente algo vamos a seguir tocando en fechas posteriores. Pero quisiera también que nos comentes algo sobre los otros ejes que hemos abordado. Un eje, de igual o tal vez de aún más de importancia es la ejecución y el cumplimiento de las sentencias de los tribunales constitucionales y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestros países. Porque, por ejemplo, si los tribunales constitucionales emiten sentencias que no se cumplen, el sistema completamente pierde su legitimidad. El derecho se queda solamente en el papel y el ciudadano tiene estos derechos solamente en el papel, pero no puede tener el pleno goce, la materialización
de sus derechos. Justamente por eso tenemos que analizar por qué y en cuáles ocasiones a veces las sentencias no se cumplen y qué podemos hacer para enfrentar ese desafío, ese problema, para lograr un mejor cumplimiento de las sentencias de los tribunales constitucionales. Eso es importantísimo, porque además también tener claro de qué hablamos cuando hablamos de cumplimiento, porque el tema en una sentencia no solamente es su ejecución inmediata a la situación específica, sino los parámetros de interpretación que genera. Nuestro Tribunal Constitucional, por ejemplo, y ahí la importancia que en este encuentro también participe la Corte Interamericana de manera reiterada, entonces no muchas veces tiene problemas para ejecutar la sentencia en un caso concreto, pero los parámetros de las sentencias de la Corte o de otros tribunales, gracias a espacios como los que fomenta la Fundación Konrad Adenauer, nos permite recoger para enfrentar situaciones, interpretaciones que ya se han desarrollado, ya sea por la Corte Interamericana o por otras cortes. Y en esta línea, por ejemplo, ¿qué tipo de problemas se han encontrado que generarían dificultades para materializar sentencias específicas de tribunales constitucionales? Bueno, si usted me menciona la compleja relación con la Corte Interamericana, es claro y es completamente normal si tenemos dos tribunales diferentes que ejercen jurisdicción sobre derechos humanos, el uno es la Constitución peruana y la Convención americana, vamos a tener diferencias. Y esto es normal y esto está bien. Yo creo que este foro justamente brinda un espacio para que la gente se sienta y hable sus problemas, sus diferentes vistas y las discute, intercambia opiniones. No es la idea que al final somos todos de la misma opinión, pero es la idea que nos sentamos y escuchamos a la otra persona para entenderla mejor y para tratar de buscar la mejor opción para el ciudadano, los mejores derechos, la mejor materialización de sus derechos para el ciudadano. No, eso es importantísimo, porque además, si en un mismo colegiado la gente no tiene por qué compartir los mismos criterios, con mayor razón si son tribunales distintos. Pero es muy valioso el poder tener espacios como el que ha generado la Fundación Konrad Adenauer para este intercambio de criterios, para este enriquecimiento de posiciones. Ahora bien, hubo también un último tema de discusión, ¿verdad? Hay un último tema que vamos a abordar y se trata de la digitalización y el acceso a la justicia, a las sentencias de los tribunales constitucionales, porque creemos firmemente que la digitalización, es decir, la publicación de las sentencias en redes sociales, en internet, en notas de prensa, brinda al ciudadano el verdadero acceso a sus derechos. Y también un otro punto, con la publicación otros tribunales pueden acceder a la jurisprudencia de los tribunales constitucionales para ver qué han decidido, y esto al final del día nos va a brindar un nivel más alto de seguridad jurídica, porque solo así es posible que los otros tribunales se orientan en la jurisprudencia del más alto tribunal en materia constitucional del país y pueden ver si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Eso nos garantiza un mejor nivel unitario de decisiones en nuestro continente. Muchísimas gracias. Creo que la importancia de todo lo que se ha descrito es fundamental, y esto también es un punto de reflexión para quienes tenemos que asumir la labor de impartir justicia constitucional. Y qué bueno que contemos con el apoyo de instituciones como la Fundación Konrad Adenauer, y que nos ha permitido ser anfitriones en esta ocasión de una actividad de tantísima importancia. Guillermo. Bien, muchísimas gracias, doctora Fuchs, por su participación en el programa Tus Derechos, y esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Hacemos una pausa y en el siguiente bloque conversamos con el secretario general de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra. No se mueva.
Continuamos con tus derechos, gracias por estar en sintonía. Como habíamos anunciado, ya nos acompaña el señor secretario general de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra, con quien vamos a conversar precisamente con uno de los temas finales que se trató en este encuentro anual, que es el de la digitalización de la jurisprudencia. ¿Cómo podríamos resumir ese tema o qué cosa es lo que se trató? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. El último panel que se vio fue lo referente, como lo dices, de la digitalización, que se puede ver desde dos perspectivas. Primero, los tribunales no hemos visto en el tiempo lleno de papeles, etcétera, con el impacto que esto tiene para el medio ambiente, por un lado. Es cómo evitar esto, evitar el papel en el trámite diario. Y por otro lado, es la rapidez también de la comunicación. A través de la digitalización se hace mucho más accesible todos los instrumentos, decisiones, jurisprudencia que se va emitiendo. Y es cómo hacer este cambio digital del papel a la digitalización de todo. Ese es un poco el espíritu de este foro que tuvo lugar en la última parte, y el objetivo era ver las experiencias comparadas que han tenido los diferentes tribunales en esta materia. Ahí hay un tema muy importante porque la digitalización, como bien ha dicho Pablo, es acceso, es modernización, es también predictibilidad, es también transparencia. Entonces, pero un tema importante que además que fue propuesta tuya, entonces es el de generar una suerte de plataforma de información común de las sentencias que emite tanto la Corte Interamericana como los tribunales constitucionales. ¿Podrías un poco desarrollar esta idea que se ha planteado y lo que se está esbozando para un trabajo conjunto muy importante entre todos los tribunales constitucionales de nuestros países y la Corte Interamericana? Gracias. Yo esto lo veo como a través de crear una red, hacer un foro permanente. Es un diálogo permanente. Hoy en día los tribunales se reúnen en foros como este, que hay de diferente naturaleza, 2 o 3 veces por año. Pero al crear un foro virtual, en donde se compartan las diferentes jurisprudencias de los tribunales, es una manera de tener una comunicación permanente. ¿Y por qué es esto, desde mi perspectiva, importante? En el trabajo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchas veces vamos viendo la evolución comparada que hay en nuestra región de las diferentes jurisprudencias respecto de derecho. Y a uno le llama la atención que en nuestra región hay mucho más coincidencias que divergencias. Entonces, esta es una manera de que compartamos todo. Cómo se está analizando el derecho a la salud en Perú, Colombia, Chile, Costa Rica, cuál es la argumentación que hace el juez constitucional, otro juez, para darle efectividad a los derechos. Y esa es la manera de estar compartiendo el conocimiento de una forma inmediata y nos va a la larga permitir crear lo que algunos denominan a veces un jus comune position donde tenemos las coincidencias para la creación del derecho en un mínimo. Y creo que vamos apuntando hacia esa línea. Es una estupenda posición, además porque son problemas comunes y en idiosincrasias que tienen más en común que por lo menos lo que pasa en otras partes del mundo. Entonces, de hecho, los retos, como hemos visto estos días, son muy similares. Ahora, ¿cómo se materializaría esta red? ¿Cuáles son las pautas que de alguna manera se han ido aprobando, manejando en el contexto de esta reunión? Yo creo que la idea, primero tenemos que organizar a todos. Esto es ojalá puedan participar el mayor número de cortes y tribunales, porque esto es un trabajo colectivo, es un trabajo que para su buen resultado depende de todo. Creo, como me lo imagino, es el primer puntapié, crear un grupo de 4 o 5 personas para que le vayan dando forma a esta iniciativa, vayan determinando cuáles son los derechos que es analizar, ciertas palabras clave, para después empezar a distribuir esta información y podamos irla, digamos, llenando con todos los argumentos. Claro, uno de los detalles, como usted dice, por ejemplo, es saber cómo buscar, ¿no? Cómo poder ingresar y cómo poder llegar a esa jurisprudencia de los diferentes
sea tribunales, cortes o salas constitucionales. Precisamente para facilitar el acceso y además en algún momento que no sea solamente para el uso de las cortes, sino que cualquier operador pueda acceder a este tipo de información. Sí, y lo otro, por ejemplo, yo como esto también me lo imagino. Todos los tribunales tienen unos mejores, otros no buscadores, pero hay que salir a buscar la información, que es diferente cuando la información viene por quien la produce. Y si tenemos un mecanismo que esté tanto en las páginas web, pero nos llegue a los mails, nos llegue al WhatsApp o otras plataformas que podamos crear de su manera mucho más efectiva. Por ejemplo, si yo saco una sentencia sobre tortura, les puedo decir en 3 palabras, importancia de esta sentencia, cuáles son los grandes temas, y después lo buscan. Entonces, una manera, no ir a buscar la información, sino que la información esencial de las grandes líneas jurisprudenciales que podemos tener de acuerdo, nos llegue a nosotros. Que eso yo creo es la diferencia con un buscador. Y esto elaborado con unas matrices que podamos hacer, que es muy sencillo, creo, hacerla, pero que llegue la información, no salir a buscarla. En este caso, ¿cómo es la experiencia de la Corte Interamericana en este proceso de digitalización? ¿Cómo están trabajando ustedes eso? Por ejemplo, ¿qué experiencia podríamos tomar de ustedes? Nosotros estamos en un proceso que iniciamos hace un par de años de digitalización de nuestros expedientes. Hoy en día, me atrevo a decir, están todos los expedientes digitalizados. Las partes pueden presentar sus escritos a través de email con una firma autorizada. Notificamos nosotros por email o por Dropbox, dependiendo la magnitud y lo pesado sean los instrumentos. Entonces, es ir a digitalizar. Nos queda todavía mucho por avanzar. Creemos nos faltan cuestiones de seguridad y crear una plataforma virtual mucho más efectiva. Pero vamos en eso. Y lo que es importante, un poco volviendo al inicio, esto no ha significado una reducción en papel, en el uso y gasto de papel, y con sus consecuencias económicas que esto también tiene, muy importante para el trabajo de la ambientales y además es precisamente poner en servicio las nuevas tecnologías de comunicación y de información para beneficio no solamente de la lógica de los tribunales, sino, como bien has explicado en el caso de la Corte, de quienes tienen que litigar en estos espacios y desde quienes de una labor académica, por ejemplo, quieren investigar, cruzar información y demás. Sin duda vamos a un avance cualitativamente muy significativo. Guillermo. Sí, señor Saavedra, ¿qué evaluación o qué conclusiones podemos sacar de este encuentro que nos ha reunido por 3 días? ¿Cómo lo ha visto usted? Primero, yo creo que este foro que organiza la Fundación Konrad Adenauer es uno de los foros más importantes que tenemos en la región de un diálogo constructivo de los diferentes tribunales. Y cuando uno escucha a los diferentes jueces constitucionales explicar sus problemáticas, se dan cuenta que un poco lo que motivó crear este foro permanente virtual son más o menos las mismas problemáticas. Pueden haber matices diferentes, pero la problemática esencial es la misma. Estamos un poco jugando cuál es el nuevo rol tal vez del juez constitucional, o se está reconfigurando a la luz de las nuevas realidades políticas y sociales en nuestros países, a la luz de la demanda del derecho que hay. Entonces, eso es muy, muy importante. Y uno de los temas que se vio que nos toca a todos es el tema del cumplimiento de las decisiones de los tribunales, que en el fondo es la materialización de la justicia. El justiciable lo que necesita es que su sentencia se cumpla, y al cumplirse su sentencia se hace efectivo su derecho. Y uno de los dilemas que a veces tenemos todos, que las sentencias pueden ser muy buenas, pero no se cumplen, y fue cómo compartir las experiencias entre todos, los problemas que tenemos, los desafíos, pero también las buenas prácticas que han habido en los tribunales en ese punto. Y eso también lo vamos a ver en el siguiente segmento, porque va a estar con nosotros Milton Ray, presidente de la Corte de República Dominicana, donde han instalado recientemente una comisión de seguimiento de sus fallos. En la misma línea, ya la Corte Interamericana tiene un espacio de audiencias y de resoluciones de cumplimiento de sus sentencias. Para ya ir terminando con la intervención de Pablo, brevemente, ¿podrías explicarnos cómo funciona aquel mecanismo de las audiencias y resoluciones de cumplimiento de sentencias en la Corte Interamericana? Gracias.
Yo creo que esa es una de las evoluciones más dinámicas que he tenido en el trabajo jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, cuando emite una sentencia, le pide al Estado que dé un informe por escrito dentro de un año. A eso le presentan observaciones las víctimas, la comisión, y la Corte va cerrando determinados puntos, a la luz de la información, si es que lo amerita. Pero en el año 2007 vino un cambio importante. La Corte dijo: necesitamos cambiar esta dinámica de un proceso totalmente escrito en supervisión a un proceso que podamos más oral, buscar alternativas, y empezaron las audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencia, que creo que han sido un éxito. Le han gustado tanto a los estados como a las víctimas, a la Comisión Interamericana, porque es un espacio de diálogo. Muchas decisiones de la Corte es complicado cumplirlas, y el Estado también necesita llevar a su diferente maquinaria, ensamblaje, para llevar a cumplir. Y ahí se van creando los espacios para un mejor cumplimiento, y también algo que no se visibiliza, que es importante en el cumplimiento: se vuelve a recobrar la confianza entre víctimas que han sufrido derechos y el Estado, que eso es muy importante. A través de audiencias, los diferentes mecanismos que tiene la Corte, recobrar esa confianza que en muchas oportunidades se rompió. Después la Corte dio otro paso. Cuando respecto de un Estado, y empezamos precisamente con Colombia, teníamos 10 o 15 sentencias que tocaban los temas de dar como reparación salud, y veíamos que habían problemas a la hora del cumplimiento. Hagamos audiencias estructurales sobre atención de salud en los 10 o 15 casos. Y nos empezó a dar resultados. Hemos hecho sobre impunidad en Guatemala, salud, cárceles, jurisdicción militar en México, en diferentes países, FUMPA. Y seguimos evolucionando, y después la Corte dijo: hay casos que ameritan que vayamos a terreno. Yo muchas veces he dicho que es una Corte de toga y mochila, porque es una Corte que baja la realidad también en las partes de contencioso. Y la Corte, especialmente en los casos de comunidades indígenas, o en los que llevan reparaciones de hacer como consultorio, está empezando a ir a terreno a supervisar cómo se están implementando las medidas ordenadas. ¿Y qué es lo importante en esto? Y lo han destacado tanto los estados como las víctimas: se mueve toda la maquinaria estatal. Por ejemplo, la semana pasada la Corte hizo una visita al Mozote, que es una de las matanzas más importantes que ha habido en nuestra región, en un caso El Salvador. Y participaron en la visita una jueza de la Corte Suprema, ministros de Estado, subsecretarios, para ver cómo se están implementando las diferentes medidas de reparación, cómo estaban haciéndose los colegios, las calles, los monumentos, todo. Y se crea un nuevo, digamos, una justicia dialógica en la etapa de reparación, que es muy sano, como lo decía, para recobrar esta confianza Estado-víctima. Bien. Muchísimas gracias, señor Saavedra, por acompañarnos en la presente edición de Tus Derechos, y como le decimos a todos nuestros invitados, esperamos tenerlo nuevamente aquí en el Perú y especialmente en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y retornamos con Tus Derechos. Continuamos con Tus Derechos, y ahora nos acompaña el señor presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, Milton Ray Guevara. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Bienvenido, señor presidente. Gracias a ustedes, al querido magistrado Eloy, y gracias a ti, Guillermo, por esta oportunidad de comparecer ante el pueblo peruano. Bueno, señor magistrado, ¿qué impresiones ha podido recoger, qué conclusiones podemos sacar de este encuentro anual que se ha llevado a cabo aquí en Lima por 3 días? Bueno, como siempre, todos los encuentros que se realizan en el Perú, sea en Lima, sea en Arequipa, son exitosos. Y eso se debe a la gran cordialidad, al gran entusiasmo, a la gran receptividad
que siempre expresan los magistrados y las personas, ciudadanas y ciudadanos, funcionarios de esta gran nación hermana. En este caso se trata de la 24 versión de este encuentro anual de presidentes y magistrados de cortes, tribunales y salas constitucionales, auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer. Y el tema sobre el papel del juez constitucional y, por supuesto, un tema importante en nuestro quehacer jurisdiccional, que es el cumplimiento o la ejecución de las sentencias constitucionales. Ha habido una participación entusiasta, activa, en muchos países hermanos representados, y yo creo que es un éxito de la Fundación Konrad Adenauer, pero sobre todo es un éxito del Tribunal Constitucional del Perú, de todo su personal, de sus magistrados, que siempre crean el ambiente propicio para el diálogo, para el entendimiento, para el encuentro, para el examen de experiencias comunes, y yo creo que ha sido un evento sumamente exitoso. Por demás decir las cálidas atenciones que hemos recibido durante esta permanencia, que termina, por supuesto, con la esperanza de vernos en la próxima oportunidad. Realmente siempre la generosidad de Milton nos apoya, pero lo importante es que estamos no solo ante un presidente de corte, sino a un verdadero líder dentro de la dinámica de los tribunales constitucionales en Iberoamérica. Y su prueba de liderazgo es que su corte ha emprendido una labor muy importante de establecer una unidad de cumplimiento y de seguimiento de sus propias sentencias. Una experiencia que cada vez encontramos los diferentes tribunales como más importante, por no decir indispensable. El Perú mismo está embarcado en una experiencia similar. ¿Podrías comentarnos qué les llevó a ustedes a instalar este espacio de cumplimiento de sentencias y cómo les ha ido yendo en la experiencia? Bueno, hay una cosa muy interesante, querido magistrado Eloy, y es que para nosotros crear esa unidad de seguimiento para la ejecución de las sentencias, una de las fuentes en las cuales abrevamos fue precisamente el Tribunal Constitucional del Perú. El que llega después tiene una gran ventaja, aprende de los errores que se cometen antes y se beneficia de las innovaciones que se han producido. En el caso del Tribunal Constitucional Dominicano, nosotros creamos esa unidad de seguimiento para la ejecución de las sentencias. Es una unidad reciente, hubo que dotarla de un reglamento por el Pleno de Magistradas y de Magistrados. Están preparando hasta ahora 28 expedientes en más de 3.338 sentencias del Tribunal Constitucional en 6 años. En consecuencia, ese no es un número hasta ahora relevante. De esas 28 hay 3 ya que se ha resuelto porque han desistido de la acción, o bien era un tema de astrente que se resolvió. Y de los 25 casos que quedan, lo que llama la atención es que 24 son de autoridades públicas, de entidades públicas, con las cuales hay dificultades en la ejecución de la sentencia. Y por supuesto, el Pleno del Tribunal Constitucional va a ser apoderado ya en los próximos días para tomar la decisión en virtud del artículo 50 de nuestra ley orgánica, que faculta al Tribunal Constitucional para tomar las medidas, sea a instancia de partes o por la propia iniciativa del tribunal, para garantizar la ejecución de las sentencias. Y a esos fines, dice el artículo 50, que se escoge, por supuesto, a un magistrado del tribunal. Por otro lado, en nuestra propia ley orgánica, el artículo 9 establece que los incidentes relativos a la ejecución de la sentencia son competencia del Tribunal Constitucional. Decir que estamos en una fase, digamos, previa, y que el Pleno va a ser apoderado, y lógicamente nosotros estamos aprendiendo de las experiencias de otros países. Sabemos desde hace tiempo que esta es una situación que no es exclusiva de ningún tribunal constitucional. Siempre hay esos casos, y uno lo que aspira es a que no haya una sola sentencia que no se cumpla. Ahora, evidentemente, siempre hay dificultades de ejecución, y lo grave es cuando son números exorbitantes, cuando son casos
no muy relevantes, pues hay que tratarlos, resolverlos, porque como repito, no hay posibilidad ni debe haber posibilidad de que una decisión de ningún tribunal, y mucho menos del Tribunal Constitucional, no sea ejecutada, porque la ejecución de la sentencia, de una decisión de cualquier tribunal constitucional, garantiza la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Es una garantía para la sana convivencia, es una garantía para que rija el Estado social y democrático de derecho en el caso de la República Dominicana, pero pura y simplemente el Estado de Derecho en cualquier democracia, porque como lo sabemos muy bien y el querido profesor Eloy lo sabe y Guillermo también, el derecho constitucional solamente germina en democracia, por eso se le ha llamado el derecho de la democracia. De manera que nosotros estamos en ese proceso. Próximamente me tocará estar nuevamente con el presidente del Tribunal Constitucional de España, que es un buen amigo, y vamos a tratar de concertar cooperaciones para trabajar sobre ese tema y sacar lo mejor que exista en el ámbito de los tribunales. González Rivas y antes sus antecesores han hecho un trabajo muy importante en ese sentido, y en realidad cuando estamos en una comisión de seguimiento, por ahí no pasan todos los fallos, como bien lo sabe Milton, sino lo que hace es, se toman aquellos que son representativos de los problemas que son continuos allí. Y lo que uno trata es de encontrar un acompañamiento para asegurar el cumplimiento en sus cabales necesidades. Ahora, una pregunta, ¿cuáles son los temas en los cuales han encontrado en el caso dominicano más dificultad para que quien corresponda, sean autoridades públicas o particulares, puedan cumplir estos fallos? Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en materia del pago de justo precio en expropiación, uno de los males fundamentales que ha existido en la República Dominicana, salvo en la administración actual, la administración gubernamental actual, que se ha caracterizado por no expropiar o no declarar de utilidad pública sin pago, es el problema de la expropiación forzosa. Esa es una tradición donde el Estado dominicano ha violentado los derechos de familias enteras a través de los años, 50, 60 años, y toma la propiedad y la declara de urgencia, la entrada en posesión del bien, sin haber pagado. Ese es un caso realmente patético en la historia de la República Dominicana. Tenemos varios casos de eso. Tenemos casos también en materia de pensiones, de incumplimiento, cuando se le otorga una pensión a una persona, a veces hay reticencia. Tenemos casos relativos a la reintegración de policías o de militares que son reintegrados porque no ha habido el debido proceso y en consecuencia también hemos tenido dificultades en eso. En algunos casos en que parceleros de la reforma agraria han sido afectados y entonces no se le ha dado rápidamente el usufructo de la tierra que le pertenece. De manera que hasta ahora, recordemos que solamente son 25 casos en realidad y entonces estamos examinando para tomar las medidas correspondientes. Pero el caso de la expropiación para mí es el más grave, es el más patético que hay en la República Dominicana. Y entonces la administración tiene la responsabilidad de actuar acatando las decisiones del Tribunal Constitucional. Ya lo sabemos hace tiempo, que es el Estado de Derecho, decía el profesor Jean Rivero, el reconocimiento de los derechos subjetivos de los particulares y el sometimiento de la administración a la ley. De ahí es que viene el principio de la legalidad, que es lo que caracteriza el Estado de Derecho. En consecuencia, nadie, sea una entidad pública o sea un particular, tiene derecho a desconocer una decisión del Tribunal Constitucional o de ningún tribunal. Entonces, por supuesto, en el ámbito de la acción directa no hay ningún problema. Cuando hay una norma que es sacada del ordenamiento jurídico, no hay ningún problema. A veces esas cosas pasan donde hay partes, sea el poder público y las entidades privadas, sea entre poderes públicos, sea simplemente entre particulares. Muchas gracias. Siempre se aprende mucho de la experiencia
de alguien que tiene muy claro cómo hacer las cosas cuando se imparte justicia constitucional. Guillermo. Bien, muchísimas gracias, magistrado Milton Ray Guevara. Muchas gracias, magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Hemos tenido un programa Tus Derechos bastante entretenido, como se lo anunciamos, y los esperamos en nuestra próxima edición. Hasta la próxima.